Ana María Mauricia de Austria, la reina de los tres mosqueteros. Ana de Austria, la reina de los tres mosqueteros, nació en la ciudad española de Valladolid, que se engalanó y alumbró toda la noche con luminarias. Por supuesto, se construyó la consiguiente pasarela para que la infanta y su comitiva accedieran al templo. La pasarela, alfombrada con muy ricas almohadas, se cubrió con preciosas telas de brocado que dejaban libres los laterales para que desde abajo se pudiese admirar la comitiva. El cardenal de Toledo ofició la ceremonia y asistieron al evento personajes tan encumbrados como el duque de Parma, el marqués de Velada, el duque de Alba, Pedro de Medici, embajadores como el de Venecia y diversas personalidades que acudieron a Valladolid para la alegre ocasión. La pila bautismal era de plata y estaba adornada con ricos diamantes, rubíes y esmeraldas. También de plata era el brasero y todo el suelo de la capilla estaba cubierto de ricas almohadas. Ana María Mauricia de Austria y Austria-Estiria era la primogénita de los reyes Felipe III de España y de Margarita de Austria, y al casarse con Luis XIII llegó a ser la reina Ana de Francia y de Navarra, cuyo honor defendieron los tres mosqueteros en la novela de Alejandro Dumas. Pasó su primera infancia en Valladolid, donde 4 años más tarde también nació su hermano Felipe, al que numeraron cuarto y llamaron Rey Planeta. Ana tendría unos 6 años cuando la familia real, con toda su corte, se traslada a Madrid, donde nació la infanta María Ana y algunos hermanos más. 18 de octubre de 1615. España y Francia estuvieron de celebración, pues hubo una doble boda. María Ana de Austria, con 14 años recién cumplidos, se casó por poderes en Burgos con Luis XIII de Francia, de su misma edad, al tiempo que la hermana de Luis, Isabel de Borbón, de 13 años, se casaba en Burdeos con el hermano de María Ana, el futuro Felipe IV de España, que contaba tan solo 10 años. Tras los trámites nupciales, los reinos intercambiaron las princesas. ¿Cómo flipa, Rubens? A María Ana no le fue demasiado bien el matrimonio. En Francia, desde el principio, la vieron como una enemiga española, ignorada por su marido, acusada de traición por la correspondencia secreta que mantenía con su hermano Felipe e inculpada de intrigar contra el cardenal Richelieu. Privada de la confianza de su marido, perseguida por el odio del cardenal, que no podía perdonarle haber rechazado un sentimiento más dulce, decía Alejandro Dumas en su novela. Había visto caer a su alrededor a sus servidores más abnegados, sus confidentes más íntimos, sus favoritos más queridos. Como esos desgraciados dotados de un don funesto, llevaba la desgracia a cuanto tocaba. Su amistad era un signo fatal que apelaba a la persecución. Y los hechos hacen pensar que la novela se basaba en la cruda realidad de Ana. Vivió separada de su marido varios años, hasta que por fin se reconcilió con Luis XIII y regresó a París, donde en 1638 nació Luis, el niño milagro, que 2 años más tarde tuvo un hermanito, Felipe, duque de Orleans, cuando Ana tenía 40 años. En 1643 fallece Luis XIII y Ana asume la regencia hasta que su hijo alcanza la mayoría de edad, 13 años, y asciende al trono en 1651 como Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Y Ana de Austria se vuelve a retirar. El 20 de enero de 1666, Ana morirá en París a causa de un cáncer de mama. Su caminar era el de una reina o de una diosa. Sus ojos, que despedían reflejos de esmeralda, eran perfectamente bellos y al mismo tiempo llenos de dulzura y de majestad.
Cuenta, cuenta.